comenzar a leer la palabra en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1, y dice la palabra del Señor así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y repentinamente. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. El Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar asiento, amado. Cuando uno lee esta palabra, ya lee, uno siente la autoridad reverencial de la presencia del Señor. Cuando hablamos de Saulo, estamos hablando de uno que estaba sinceramente confundido, y sinceramente confundido. Y así muchas veces andamos, sinceramente confundidos. Y él andaba, y dice la palabra del Señor, que era tal su confusión, que dice que respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. O sea, y así, hasta podemos estar en la iglesia persiguiendo la iglesia de Cristo. ¿Qué le parece? Ay, está como que sí, estar en la iglesia persiguiendo a la iglesia de Cristo. Y ahí estaba él en la autoridad, conectado con gente, con religiosos, y persiguiendo a la iglesia del Señor. Hasta que tuvo una intervención divina. Diga, intervención divina. Que el Señor hace. Y este mensaje no es para la gente que está en el mundo. Este mensaje de hoy es para nosotros. ¿Amén? Hay momentos donde uno va caminando por la calle, que va tranquilo y se siente así sobradito, ¿no? Que ya sale. Pero el espíritu que oye la ropa, ¿no? ¿A quién le gusta que le quede la ropa? A mí me gusta que la ropa quede bien. ¿Verdad? A usted no le gusta, no le importa. ¿Verdad? Esa mujer no le gusta de eso, porque se siente cómodo con la ropa. Le queda bien, ¿verdad? Y dice: no me importa que la gente me vea, pero lo que me importa es sentirme bien conmigo mismo, pues, conmigo mismo, ¿verdad? Y uno va así derechito, caminando, la gente dirá: un poco ridículo, pero usted se siente que se le ve bien la ropa, ¿verdad? Y te va, y que aparece que le practica en la cuenta y en efectivo también. Y aparte de eso, está bien de salud, ¿qué le parece? Pero si te va así como que sobradito. También. De repente se mareó. ¿Qué es esto? Vale. Y da otro paso y el mareo viene más fuerte. Y dice: Señor, ¿qué es esto? Y dice: nada, me pongo derecho y sigo. Y de repente ve que no hay nada más en la cabeza, sino que todo su cuerpo se divide. Necesita sentarse. Se sienta y de repente usted está bien vestido, tiene dinero, tenía salud, tenía todo eso, pero ante ese acontecimiento que está sucediendo, usted necesita detenerse, sentarse, y ya ahí empieza un tratamiento. Usted viene sentado, viendo a quien conoce y viendo más, que hay un momento que usted menos piensa, usted va a extender la mano para que le ayude, y el mareo sigue. Esas cosas pasan. Y esas cosas pasan también cuando el Señor interviene en la vida de nosotros. El Señor intervino en la vida de Saulo. Y él andaba creyendo que sabía mucho. Y estaba persiguiendo nada más y menos que la iglesia de Cristo. Y el Señor le hizo: bueno, te voy a producir el mareo. Como esta, a mí me fascina, pues, sanamente, el mensaje de Saulo, porque él fue duro. Pero ¿saben qué sucedió? Que en cuanto el Señor le produjo el mareo, que es cuando él tiene el encuentro aquí,
Dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, cuando él tuvo ese encuentro con el Señor, él no hizo resistencia. Eso es hermoso. Un tipo, un todo, un tipo se sale. Pero sin embargo, cuando tuvo el encuentro con el Señor, no hizo resistencia. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando el Señor ve él solo, los otros mueren. Él era el potencial. Y él era, para la iglesia de Cristo, ese no está loco, ese no, enemigo. Sin embargo, Dios lo impacta. Y en cuanto tiene ese impacto, dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres, Señor? Ni siquiera dijo quién eres tú, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, bueno, ¿sabes? Tú persigues no puedes entregar. Yo soy la cabeza de Dios. Yo soy Jesús. A quien yo persigo. Pero cuando tú lo persigues a ellos, me estás persiguiendo a mí. Qué hermoso porque esa intervención de Dios, ¿verdad? Cuando la gente se levanta contra uno o contra la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y en cualquier momento Dios va a intervenir. Como hizo ahí el Señor con Saúl. Y eso es cuando se hace manifiesto el rugido del león en la vida del pueblo de Dios. El pueblo no puede hacer nada, la persona está pasando una situación, no sabe cómo hacer, hasta que el Señor, cuando Él se manifiesta, las cosas no van a quedar igual. Dios va a hacer. Y así como se manifiesta en nuestra vida, ¿verdad? Cuando la gente haga un sí, yo me encuentro con el Señor, pastora, hace tiempo. No, a medida que vamos avanzando, hay circunstancias donde nos salimos de donde es, y entonces el Señor va a rugir. Si somos del Señor, Él va a rugir. Él va a rugir a nuestros enemigos cuando vengan contra nosotros, pero también nos va a rugir a nosotros. Y el rugido del Señor en nuestra vida, cuando ha habido realmente un rugido de Jesús en nuestra vida, va a ser manifiesto. ¿Qué ocurrió en la vida de Pablo? En la vida de Pablo vemos un hombre, ¿verdad?, que se llamaba Saulo, que estaba allí orgulloso, altivo, sé mucho, conozco mucho. A veces nosotros somos como Saulo, sabemos mucho. Y estamos sinceramente confundidos. Y no sé si no tiene que decir. Digo, ya lo sigue. Y cuando uno se cae, como de primer historia, ¿verdad? Que no va recaído, acomodadito, y se mareó. Y ahí me dice, Señor, ¿qué es esto? Ya se me olvidó la regla, se me olvidó el dinero, se me olvidó que todo me iba bien. Ya me voy aquí a mi Señor, Señor, ¿qué es esto? ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado. Señor, ¿qué es esto? Y es cuando yo digo, si esto me está pasando, no solamente que la gente es mala, sino que si Dios lo está permitiendo, hay un propósito para eso. Hay algo que Dios está haciendo con esa situación que se ha levantado contra mi vida, con eso que me está ganando, con ese mareo que ha venido, con esa situación. Hay algo que Dios está haciendo en mi vida. No le pongo significado de lo
de Saulo. La palabra del Señor nos habla de Saulo y ese encuentro, ya eso fue rapidísimo en el caso de Saulo. Pero ¿qué estamos viendo en Saulo? Que enseguida que tuvo el encuentro con el Señor, él no resistió, sino que enseguida él entendió. O sea, dice nada. Él no tuvo que pero porque tú como que tú eres Jesús, ¿cómo estás aquí, estoy viviendo aquí, pero yo no te veo? ¿Cómo que? Él no hizo nada de eso. Él se sometió. Si no nos sometemos, ¿verdad?, al rugido del león, ¿qué va a pasar? Podemos ir tan rápido como va Saulo. Si usted ve la historia de Saulo, uno se queda allí fascinado porque le estoy hablando que en el 4 él le dice, Saulo, Saulo, le dice el Señor, ¿por qué me persigues? Dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y una cosa te dar gozo por el aguijón. Eso estamos hablando allí en el 5, pero vemos lo que dice en el 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí ya el Señor le estaba hablando. Ya el Señor le está dando una instrucción, ¿no? Y en un ya se tiene 100 años en el Señor y todavía no oigo, Señor. Pero en que tuvo una actitud, la actitud fue qué? Se sometió. ¿Aló? Se rindió al Señor. Dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí el Señor enseguida, no, ahí no hubo mucho tiempo. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué hubo en Saulo? Hubo una sensibilidad, hubo una disposición, hubo una rendición. No se hizo loco, sino que dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y no solamente hubo eso, sino que cuando recibe la instrucción, él hizo exactamente lo que el Señor le dijo. Hubo obediencia. Jesús en nuestras vidas trae cambios. Y hay en nuestras vidas hay diferentes oportunidades donde el Señor va a mover la silla. Nos defiende, claro que nos defiende, pero también nos va a tumbar para que nos busquemos. Por eso el quebrantamiento viene de parte de qué? Del hombre, no, viene de parte de Dios. El quebrantamiento no viene de parte de lo que es Dios quien lo provoca. ¿Para qué? Para llevarnos a que seamos sensibles a Él. Y nos dejemos confiar. Y va a venir el mareo. Y va a venir la situación. Y vamos a tratar de resolverlo de otra manera. No funciona. Saulo fue súper inteligente, ¿verdad? Porque él no trató de resolverlo de su manera, sino él enseguida se ubicó. Él dijo, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Quién eres? ¿Y qué quieres tú que yo haga? Señor apenas le respondió y dijo, bueno, está bien. El Señor le tuvo que explicar, mira, es que yo soy Jesús, te voy a explicar esto, tal cosa. No, el Señor no hizo eso. A mí me encantan esos mensajes, esas palabras, esas enseñanzas, que nos llevan a rendirnos al Señor, ¿verdad? A tener esa obediencia ciega y a ver una respuesta de Él con claridad. Este hombre no era cualquiera. Él estuvo cuando Esteban fue asesinado. Esteban fue la primera persona, el primer mártir de la iglesia primitiva, voy a quitarme. Y él estuvo allí, parte de lo que estaban persiguiendo la iglesia del Señor, parte de él. Pero supo reconocer la autoridad del Señor, supo valorarla y se sometió. No trató de tener control, de saber de todo, sino que hizo el ungido del Señor. Siempre va a ser en función, ¿verdad?, de la mejor historia. Cuando el Señor nos tumba, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué quieres tú que yo haga, Señor? ¿Qué quieres tú que yo haga? Porque a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito que hemos sido llamados. O sea, la tumbada que el Señor haga en nuestra vida tiene un propósito. Los mareitos que nos dan
las circunstancias en las cuales de repente nosotros perdemos el control y nos sentimos, wow, Señor, aquí hay algo que el Señor quiere hacer. Aquí hay algo que Dios está trabajando con mi vida. Aquí hay algo que Dios está tratando de desactivar, porque cuando aparece el ungido del Señor, dice la palabra del Señor que cuando tiene Pablo, Saulo, ese encuentro con el Señor, ¿qué sucedió? El Señor le dio una asignación, primero lo confrontó. Y él no dijo, no, bueno, Señor, lo que pasa es que yo los persigo por nada, no, él sería, si él dice que lo estoy haciendo mal, eso está mal, sí, yo siempre lo persigo, pero ahora tengo que hacer. Se sometió. Se rindió a su Señor. ¿Y sabe qué pasó? El Señor le cambió el nombre de Saulo a Pablo. ¿Sabe qué pasó? Él pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser un predicador de Cristo. A ser uno de los que, bueno, no más predico a Jesucristo, no solamente predico el Evangelio, sino que yo, Pablo, ¿verdad? El tipo, mire, esta mañana yo me hablaba de la iglesia, mira todo lo que habla de la persona que más se habla en la Biblia, aparte del suyo, de Pablo. ¿Sabe cómo falta que hizo Pablo? Ninguno, solamente Pablo. Se dedicó a trabajar en función de qué? De la iglesia de Dios. Por eso se habla tanto de Pablo, porque no hizo una carta, no hizo dos cartas, no le escribió solamente a una iglesia, no. Él enseguida se identificó, sino que él llamado para esto. Ya en el 15, estoy hablando del mismo 9, en el mismo capítulo 9, vemos que en el versículo 15 el Señor le está diciendo, y el Señor le dijo, ve, porque el instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso es el mismo. ¿Cuántos años tiene el Señor? Puede esperar una visión clara. ¿Aló? ¿Cuánto tiempo tiene usted el Señor esperando una visión clara? Necesitamos rendirnos al Señor. Yo decido si no, o le dice así de repente. Yo decido a la argumentación que, porque imagínense cuál era, yo veo a Pablo, que cuando era Saulo, veo que era como uno de los del ejército del enemigo, porque era perseguir a la iglesia y a matar a la iglesia del Señor, y hacer todo lo legal para matar para perseguir y destruir a la iglesia de Cristo. Era uno del ejército de las tinieblas. Pero en cuanto a ese cuento, ¿verdad? Y el Señor mujer, la gente se tiene que detener. Yo no sé si ustedes lo saben, por lo menos una vez nosotros andábamos en el parque, yo con mis abuelos, en Henry Pitié. Y en ese entonces, el Henry Pitié, no sé ahorita, pero en ese entonces era verdaderamente de muchas partes tipo selva. Y había momentos, había partes que uno ya iba precavido, era con mucho cuidado, porque había algunas áreas donde usted podía oír el rugido del tigre o el de león. Y en eso quedaba eso solo, y por lo general ese parque era muy solo, uno lo atravesaba para ir para algún sitio, estoy hablando de no hace mucho, ¿no? Para ir a algún sitio especial. Y mi abuelo nos decía, vamos, si nos habíamos parado a orinar, a hacer cosas, vamos, todo el mundo ir a la calle, subir los vidrios y hay que irse. Cuando el león ruge, nadie se puede quedar tranquilo, ni que usted tenga mucho dominio propio. Usted no puede decir, bueno, me quedo aquí, no, ya sabes, si él ruge es porque se va a lanzar. ¿Y el león quién es? El león está visto como quién. Se dice que es el rey de la selva. Cuando Jesús vino, ¿verdad? Pasó todo el proceso que murió, ¿verdad? Resucitó. Y dice la palabra del Señor que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Rey de reyes, Señor de señores. Por eso se le dice que el león de la tribu de Judá, porque Génesis 6:49, si mal no recuerdo, habla que cuando el Señor da una palabra, una promesa, y dice el nombre
Porque el mismo hombre, ¿verdad?, que era aguerrido para matar, que era el religioso, el legalista, el que, bueno, lo estoy haciendo de que si no vale, ¿no? Porque uno lo puede ver así, ¿no? Cuando lo ve así fuera de la iglesia, y ¿sabes? Nos están persiguiendo, eso muchas veces está dentro de la iglesia. Ay, qué tal. Sí. La religiosidad, el legalismo. Entonces yo creo que los mareos nos permiten. Y llegaba a la vida, aprendía bien, y me trajo de cara y el marido sí. Entonces, en ese momento, ¿es el tiempo de qué? De entender que hay un propósito en ese mareo que Dios está produciendo en nuestra vida. La palabra del Señor dice, vuelve al hombre hasta ser quebrantado. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice que el juicio empieza por casa. El que tenemos en la iglesia no dice que tenemos perfecto, ¿no? Ni que venamos todos los días. Ni que ofrendemos, ni menos, ni que sirvamos. Lo que dice que tenemos que seamos verdaderos. Porque si nosotros nos movemos en dirección de la verdadera adoración, ¿verdad?, vamos a ser obedientes, vamos a hacer nuestra voluntad del Espíritu Santo, vamos a ser ejemplo de paz. Ahora los momentos que hay que reclamar, porque hay momentos que hay que reclamar, hay momentos que hay que culturalizar, hay momentos que hay que establecer en la iglesia hasta que y a nadie le gusta el calentamiento, ¿verdad? Pero tampoco puedes dejar de ser lo que te corresponde ser. No te lo puedes bueno, no, si ven para la casa, por lo menos en mi casa, no venga para que vean que no saben. Sí, venga, no. Tienes que decir, pues vamos a la ley, que la ley es una extensión de la gracia del Señor, para cubrir al pueblo, para cubrir a su iglesia. Pero aún para eso tenemos que estar sometidos a quién? Al Señor. Y dejar que el Señor nos diga en cada situación que nosotros tenemos que vivir. Ahí cuando ustedes la historia de Pablo, el Señor le cambió el nombre. El Señor no lo desechó. Porque mucha gente se puede sin cumplir los propósitos. El meollo del caso era no una misión así. Yo hablando de gente cristiana, no de la gente que no conoce a Cristo. Yo hablando de la gente que conoce a Cristo, que se muere sin cumplir propósito. Porque hay una redención que al Señor, a la voluntad de Él, al señorío de Él. Aunque hablamos con nuestra boca, el Señor de mi vida, pero como yo digo, es así. Y no
lanzó ya el mismo y dijo, bueno, ahora sí voy yo a predicar que no. Y no solamente eso, le enseñó a andar en la autoridad dentro de la iglesia, porque usted tuvo que ir después que fue preparado, después que fue alineado, que se había caído un hermano, que había todo eso y que era indiscutible que el Señor estaba con él, él tuvo que ir ante los apóstoles que ya estaban, para que certificaran que él era uno también de los que Dios había enviado. Él no se puso a decir, bueno, porque Dios me llamó. Y Dios sabe, no. Él tuvo que ir a los que ya estaban ante él. Y cuando ellos estuvieron con él, dijeron, sí, él es uno de los nuestros. Él es uno de los que el Señor levantó. Porque cuando hay una rendición, hay una respuesta, ¿verdad?, correcta a el rugido del león en nuestra vida, va a ser manifiesto. Va a haber cambio de nosotros. Eso va a ser manifiesto. Y todos, pastora, ¿cómo lo entendemos? Rindiendo su Señor. Las ofertas del enemigo vienen constantemente a tratar de persuadirnos para que hagamos cosas que al Señor no le da. Ahí usted decide, rendirse el Señor y decir, bueno, yo necesito lo que el Señor dice, si es verdad, me gusta mucho todo esto, pero no lo voy a hacer, porque yo no estoy llamado a eso. Mire, Pablo es el que más escribió, que me parece, el tipo que escribió. También padeció como si no estuviera padeciendo. Se la soportaba lo que le hicieron. Se ha llegado a una cárcel, tenía una sentencia encima, después tenían 100 sentencias más. O sea, me dejaron. Él seguía orando. Y adelante, quien tuviera iba a presentar defensa de la fe. Tenía claro quién era. Lo que se le dijo allí, que es enviado a predicar a los gentiles. Él lo tuvo claro hasta el final, ¿qué le parece? Y ninguna noticia, ninguna situación que fue, nada de lo que le pasó, nada lo hizo desistir de lo que el Señor le había llamado.